Muy buenos días para todos. Como ejercicio de investigación y de observación, nos encontramos con el profesor Daniel Mayorga, quien nos responderá a través de esta entrevista unas preguntas referentes a su quehacer docente. ¿Cómo está, profe? Muy bien, muy buenos días a todos. Es un placer para mí estar con ustedes. Mi nombre es Daniel Mayorga, soy licenciado en Literatura y Lengua Castellana. En este momento ejerzo en un colegio de Kennedy. De aula se estipula o se hace para un periodo completo, ¿sí? Aparecen los 3 saberes básicos, que estos 3 saberes básicos son los que van a estar estipulados, o estos enunciados estarán en el boletín, vamos a poner las notas de los chicos, bueno, en fin. Aparecen también los referentes conceptuales, que son los temas que vamos a ver durante ese periodo, ¿sí? Dependiendo de esas referentes conceptuales, entonces vamos a ver las competencias. ¿Qué competencias queremos desarrollar en los chicos por medio de estos saberes? Y la evaluación, la evidencia de evaluación, que es si alcanzaron o no a desarrollar estas competencias. Para eso entonces las instancias verificadoras, aparecen las instancias verificadoras, que es cómo o qué actividades vamos a hacer para llegar a competencias. ¿Cómo desarrolla la planeación entonces? Entonces la planeación, esta sí es más específica. Entonces dependiendo de la institución se maneja a semanal o se maneja diario. En este caso entonces lo estamos manejando a 15 días, a una quincena. Y entonces también aparecen los temas, los subtemas que desarrollamos en cada tema, las actividades más específicas de cómo vamos a abordar estos temas, la metodología y herramientas, estrategias, entonces mucho más específico de cómo son desarrolladas las actividades. Es decir, si se dice participación de forma oral, entonces cómo lo vamos a hacer, como lectura en voz alta o en fin. Bueno, también aparece entonces la evaluación, cómo se evalúa. Tenemos que tener claro y conciso que cuando vamos a afrontar una clase debemos saber, entonces, ¿qué tema vamos a desarrollar? Las actividades, va a ser la forma de evaluar. Evaluaciones, básicamente, dependiendo de la institución, entonces vamos a ver qué porcentaje tiene dentro, en este caso es un 75% y un 25% para la prueba final. Listo, profe. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces, ¿cómo actuar si se da cuenta que ese plan de aula que usted acordó no muestra como un proceso satisfactorio, que no se da de pronto al 100% eso? Bueno, dentro de la libertad de cátedra lo que podemos hacer los docentes es, cuando ya verificamos que no está dando los resultados que necesitamos o que requerimos de los estudiantes, nosotros estamos en la libertad de cambiar ciertas cosas. Como tenemos la experticia, tenemos el conocimiento, podemos ir cambiando ciertas cositas dentro de las actividades, dentro de la metodología o de la forma de evaluar para que den los resultados que requerimos. Pero entonces tenemos la libertad de hacer los cambios que creamos convenientes. Obviamente tiene que estar bien sustentado. Y bueno, descríbanos cuáles son las diferentes fases de su clase, o sea, cómo inicia, cómo desarrolla su clase y le da el cierre. Ok. Hay una forma que uno siempre le enseña, pero cada profesor es libre de hacerlo. La forma en que va a afrontar la clase. Por lo general, lo primero que debemos hacer es dejar claro a los estudiantes qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a abordar. No podemos llegar de una vez a decir cualquier cosa, cualquier barbaridad, romper el hielo y ya no. Estipular en el tablero la fecha, el tema, ¿sí? Cómo lo vamos a evaluar, qué actividad vamos a hacer y cómo lo vamos a evaluar. Ese sería el cierre de la clase, básicamente. Y le dice, y le parece que dicha estrategia, según el impacto que quiere lograr en sus estudiantes, ¿le parece que dicha estrategia funciona según el impacto que usted quiere generar en los estudiantes? Como decía anteriormente, el docente debe ser muy hábil para detectar en qué momento funciona y en qué momento no funciona. Como te decía, ese estándar que uno desarrolla ahí de cómo abordar la clase es como el armazón, ¿sí? Pero ya las actividades y las cositas que uno va haciendo, eso es lo que uno puede ir cambiando, ¿sí? Es como darle el orden a la clase, es decir, esta es la fecha, este es el tema, así lo vamos a hacerlo, así lo vamos a abordar
y así lo vamos a evaluar para poder ir organizando la hora de clase, porque pues depende del tiempo que se tenga. Ya si da resultado o no, ya va en las actividades que uno ponga o la forma que uno lo debe entender. ¿Cómo evalúa y con qué finalidad evalúa de esa forma? ¿Cómo evalúo? Bueno, es que hay diferentes formas de evaluar. La evaluación puede ser en autoevaluación, puede ser coevaluación o puede ser una evaluación llana y sencilla. Es decir, que yo pueda evaluar al estudiante de forma cuantitativa, puede ser. De forma cuantitativa podemos decir que un examen de selección múltiple, por ejemplo, que aquí donde vamos es a evaluar saberes muy concretos. Pero si es algo más cualitativo, entonces vamos a ver si el chico tiene habilidades orales, si tiene habilidades de escritura, por ejemplo, que son cosas que se pueden ir puliendo poco a poco, entonces uno puede evaluar cualitativamente, ¿de acuerdo? En una forma de coevaluación podemos hacer que los estudiantes entre ellos mismos se evalúen su proceso y ellos estén pendientes de qué cosas deben fortalecer y qué cosas pueden, en qué cosas puedan estar fallando, ¿sí? Digamos que esta es una forma en que los mismos estudiantes estén atentos a su formación. De hecho, pero de todas maneras requiere un poquito más de disciplina y de más de compromiso de ellos, que ya pues eso se va dando a medida que vamos trabajando con los chicos. Bueno, listo, profesor, le agradecemos mucho por esta entrevista. Es fundamental conocer todo el tema del quehacer docente. Entonces, profesor, muchas gracias y compañeros, muchas gracias a ustedes por escuchar. Muchas gracias, hasta luego.